ver, mi primer día en la agencia no fue muy representativo, pero claro, en mi caso, mi dupla y la mitad de mi equipo estaban en Sicilia grabando con una nona italiana y claro, llegué yo aquí y me puse, porque no quería quedarme quieta y sin, digamos, empezar a hacer cosas, me puse a hacer todos los cursos de ciberseguridad que tenía pendientes y luego ya las primeras semanas sí que fueron, o sea, yo creo que me curtieron un montón porque de repente tuve que meterme en mitad de un proyecto que ya había empezado y un poco pasar de algo que hace 2 días desconocía a algo que de repente se había convertido como en lo más importante que tenía entre manos y un poco subirme encima de esa idea que no era mía, pero que ahora sí que lo era. Cuando empecé yo tenía ahí ese miedo de, ay, es que ¿qué hago aquí? Y encima, pues eso, sin haber acabado la carrera, era como una inseguridad constante. Y yo me acuerdo que había leído en no sé dónde que el síndrome del impostor se pasaba a los 6 meses. Entonces, claro, llegaron los 6 meses, que llevo 9, y dije, oye, que esto aún no se me ha quitado, ¿qué hago con ello? Y de repente algo hizo clic en mi mente y empecé a sentirme mucho más cómoda, estoy súper bien con el equipo, aunque me sigue viniendo pues eso, ese síndrome del impostor a veces en lo que tiene que ver con las ideas o con lo que sea. Creo que poco a poco te vas haciendo más grande y sintiendo menos pequeña a medida que pasa el tiempo. Total, mi primer día aquí fue un poco distinto. Ya de primeras nos cayó un brief porque justo urgía que cubriéramos la plaza y ese briefing acabó siendo mi primera campaña, que era un print para el Día del Padre, del que estoy muy contento y que me demostró que eso no pasa siempre y que hay muchísimas semanas de trabajo en las que no salen cosas. Siempre he escuchado el nos pagan muchas veces para decirnos que no. Y eso es lo que hemos ido viviendo, yo creo, justo después de ese primer día, de esas primeras semanas donde te das cuenta de la realidad del curro. O sea, para mí, como que los 2 golpes de realidad que tuve al empezar fue, por una parte, cuando vino a lo mejor una persona de otro departamento, el departamento de cuentas, que me sacaba 20 años y me dijo, ¿qué hacemos con esto? Y claro, yo dije, pero tengo que tomar la decisión yo. Porque cuando tú estás en la universidad, la presión normalmente te la pones tú mismo, o el profesor en algún caso, o el equipo, pero aquí la presión viene de mucho más arriba, las cosas se hacen de verdad, ya no se queda todo en una presentación, sino que después de la presentación hay que ir a rodar, hay que hablar con mucha gente, hay que gestionar cosas con los equipos, con los compañeros. En la universidad estamos acostumbrados a tomar decisiones con lo que respecta a nuestros trabajos, proyectos, pero claro, en el momento en el que lo que tú decidas y tu criterio va a influir en una marca o en este caso la agencia a la que formas parte, pues a mí eso me impactó un montón. Currar para un cliente como McDonald's, ¿no? Que es de los clientes más importantes de España, te pone una presión encima mucho más alta de lo que sería trabajar para clientes más pequeños o con los que hay más flexibilidad, ¿no? Hay equipos gigantes dentro del propio cliente a los que tienes que responder, sobre los que tienes que pasar y ya no solo es el trabajo de aquí, sino que también ocurre allí, entonces como una presión añadida. Lo que sacamos de la uni que nos ha preparado para esta experiencia son las competencias, es decir, el tener que gestionar millones de entregas y más con el doble grado que bueno, al final tienes que moverte bien bajo la presión, también gestionar bien a los equipos bajo presión, que encima como que complica mucho más todas las cosas. Y ese saber gestionar la presión, saber gestionarte a ti mismo, en ese clima un poco como de estrés, ser capaz de buscar pues, la excelencia y que tu trabajo pues, no te conformes con lo mínimo, sino al revés, intentar darlo todo. Eso de cara a poder estar aquí currando con gente mucho más profesional, con la que evidentemente te llevas mucho mejor, que no siempre va a pasar, siempre hay gente con la que no te vas a llevar bien, pero tienes que trabajar y tienes que salir adelante. Yo creo que es de las cosas más valiosas que saco de la uni y que me consta que hay en otros sitios que no las hay y yo creo que hemos salido como muy preparados para eso. Sí que es cierto que yo estoy especialmente contenta con la universidad, porque sí que es cierto que luego hablábamos con otras personas del tour que vienen de otras universidades y dicen, no, que, bueno, ya hablaré después también de esto, pero dicen, no, la universidad no sirve para nada. Yo hasta que no pasé por el máster no sabía lo que era un insight y claro, yo decía, claro, pues eso serás tú. Porque claro, en la universidad sí que es cierto que desde primero de carrera nos explican qué es un insight, machacamos desde el primer momento insight, concepto, nos enseñan un poco cómo a pensar y creo que toda esa parte de conocimientos y esa base sólida que al final de tanto machacarla muchas veces sentimos como que la damos por hecho, pero es algo que otras universidades no tienen y que la nuestra, por suerte, toda la parte de la creatividad la trabaja mucho y, en mi opinión, muy bien. Sí, además hay un punto que para mí es súper importante y es el profesorado. Que ellos tengan toda la pasión del mundo hace que tú la puedas aprender y o sea, no solo que la puedas aprender, sino que la incorpores, se te contagie, ¿no? Que es que ya no son además profesores apasionados, es que son profesionales, que claro, es que te está dando clase un director creativo de TBWA, el director de estrategia de Tango, y al final es una suerte también poder contar con profesionales que luego se ponen la careta de profes y hacen un poco también de directores creativos a pequeña escala. Total, sí. ¿Por qué en la UFV y no en otro sitio? O sea, al final nosotros cuando hablamos y nos preguntan decimos que hemos tenido
muchísima suerte, porque hemos tenido muchísima suerte. Total. También es cierto que la buena suerte se construye. Y hay una frase que me gusta mucho de cara a este concepto de la suerte, que es que la suerte es donde confluyen la preparación con la oportunidad. Me parece que en la UFV puedes encontrar de ambas cosas. Por una parte tienes toda la parte de preparación, de esa base que contábamos, de una base de creatividad, de conceptos, de conocimientos que te prepara para el mundo laboral, y luego por otra parte la universidad está llena de oportunidades que a veces tienen forma de concurso del Tour del CDC o de concurso de MAO, de asociación de nido creativo, y otras muchas veces tienen forma de profesores. Y un poco está en nuestra mano el decidir coger esas oportunidades y subirnos a ellas. Necesito hacer como una mención especial a Isabel Vázquez, porque fue mi primera profesora de creatividad, fue con la primera con la que aprendí que era un insight, como decíamos antes. Me regaló mi primer libro de Publi, que fue de un libro de los premios Eficacia, y yo ahí ya me volví loco. Y a partir de ahí se encadenan como toda esta serie de sucesos, de cositas pequeñas que decía Sara, que me hacen llegar a donde estoy hoy y donde pues estaré mañana, ¿no? Conocer a Óscar Fernández Novoa, perdón, como profesor de dirección de arte, que todo lo que sé de arte lo aprendí de él, y luego, evidentemente, a Charlie, mientras pasaba por el Nido, que era la sociedad de alumnos, mientras nos presentábamos a 1000 concursos pues para aprender, conocer más gente del sector, ver cómo se tangibiliza todo esto en el plano real. Y todo eso solo ha pasado en la universidad, porque tiene una cosa súper guay, que es que cuando tú le echas ganas en nuestra universidad, cuando un profesor ve motivación de tu parte, te responde por 10. Y eso no siempre lo encuentras fuera. Y que te acompañen durante todo ese proceso es algo increíble que pues a nosotros nos da la oportunidad no solo de estar aquí, sino de salir preparados, estar contentos y poder responder a la vida real con otra cara, ¿no? Con otras herramientas. Siempre desde el principio como que buscaba referentes en esto. O sea, yo me acuerdo que me bichaba millones de portfolios de gente de otras agencias, súper importante, y siempre me preguntaba qué me dirían, ¿no? ¿Qué consejo me podrían dar? ¿Cómo me podrían ayudar a llegar? Y creo que el consejo, para mí por lo menos, como que no existe, ¿no? Es un cúmulo de escuchar a gente hablar, de inspirarte tú, pero lo que sí me parece crucial en este sector es esfuerzo y constancia. Va muy rápido todo y necesitas estar al día de todo, necesitas ir siempre presentando cosas, enseñando cosas, que la gente te conozca, y eso requiere mucha energía. Entonces, que no cesen, que no paren. Y bueno, Diego ha dicho que no tenía un consejo, yo tengo dos. El primero de ellos es el de no pasar de puntillas por la universidad. Porque muchas veces, o sea, a lo largo de estos 4 años ha habido un montón de personas que me han dicho, no, es que la universidad no sirve para nada. Y yo tengo claro que si no me hubiera tomado tan en serio la universidad, no me hubieran contratado antes de terminarla. Ese darlo todo desde el primer momento, luego además te curte mucho y te define como persona de cara a los proyectos que tienes más adelante. Entonces ese buscar las oportunidades que hablábamos que ofrece la universidad, el de no estarte quieto, porque hay mucha gente que dice, no, ya cuando termine la universidad es cuando me planteo qué hago con mi vida, no, al revés, o sea, empieza desde el momento 1, claro, porque ahí es donde las oportunidades se van a ir apareciendo delante de ti y tú eres quien decide cómo afrontarlas. Y luego mi segundo consejo, siento que es muy importante arrimarte a esas personas que no solamente tienen la capacidad para transformar tu suerte, sino que también tienen la voluntad de hacerlo. Total. Porque nosotros hemos tenido experiencias, yo llegué a hablar con un director creativo que me dijo que no contrataban a becarios sin haber pasado por máster de creatividad. Entonces me parece muy importante identificar bien a esas personas, esos transformadores de suerte, y luego arrimarte a ellos y ser muy pesado y pegarte todo lo que puedas, porque al final estas personas son las que ponen delante de ti las oportunidades.